11. Embarco. Cuando regresé a la posada, con el corazón contristado y los ojos enrojecidos, encontré en la puerta del patio al posadero que me miró largamente. Iba a pasar para reunirme con los perros, cuando me detuvo. Bueno, me dijo, ¿y tu dueño? Ha sido condenado. ¿A cuánto? A 2 meses de cárcel. ¿Y qué multa? 100 francos. 2 meses y 100 francos, repitió 3 o 4 meses. Quise proseguir mi camino. Me detuvo de nuevo. ¿Qué vas a hacer durante estos 2 meses? No lo sé, señor. Ah. No lo sabes. Supongo que tendrás dinero para vivir y alimentar a tus animales. No, señor. ¿Y esperas que yo os aloje? Oh. No, señor. No contaba con nadie. Nada más cierto. No contaba con nadie. Bueno, hijo mío, prosiguió el posadero, estás en lo cierto. Tu dueño me debe ya demasiado dinero y no puedo fiarte durante 2 meses sin saber si al fin vais a pagarme. Tienes que marcharte de aquí. Marcharme. ¿Pero a dónde quiere usted que vaya, señor? Eso no es asunto mío. Yo no soy tu padre ni tu dueño. ¿Por qué tengo que mantenerte? Permanecí unos momentos aturdido. ¿Qué decirle? Aquel hombre tenía razón. ¿Por qué tenía que mantenerme? Yo era solo para él un compromiso y una carga. Vamos, hijo mío, toma tus perros y tu mono y márchate. Naturalmente dejarás aquí el equipaje de tu dueño. Cuando salga de la cárcel vendrá a buscarlo y entonces arreglaremos las cuentas. Estas palabras me dieron una idea y creí haber hallado el modo de permanecer en la posada. Puesto que está usted seguro de poder arreglar entonces las cuentas, permítame quedarme aquí y añada mis gastos a los de mi dueño. ¿Tú crees, hijo mío? Tu dueño podrá pagarme algunos días, pero 2 meses ya es otra cosa. Comeré tan poco como quiera. ¿Y los animales? No, ya ves que tienes que irte. Siempre encontrarás algo para trabajar y ganarte la vida en los pueblos. Pero, señor, ¿cómo podrá encontrarme mi dueño cuando salga de la cárcel? Vendrá a buscarme aquí. No tienes más que volver ese día. Hasta entonces, ve a dar un paseo por los alrededores, por los pueblos costeros. En Bagneres, en Cauteretz, en Luz puedes ganar dinero. Y si mi dueño me escribe, te guardaré las cartas. Pero ¿y si no le contesto? Ah. Me estás aburriendo. Te he dicho que te vayas. Hay que salir de aquí, y de inmediato. Te doy 5 minutos para marcharte. Si cuando vuelva al patio todavía estás aquí, tendrás que vértelas conmigo. Supe que toda resistencia era inútil. Como decía el posadero, tenía que salir de allí. Entré en la cuadra y, tras haber desatado a Corazón Hermoso y los perros, tras haber cerrado mi bolsa y poner en mi hombro la correa de mi arpa, salí de la posada. El posadero estaba en la puerta para vigilarme. Si llega una carta, me gritó, te la enviaré. Tenía prisa por salir de la ciudad, pues mis perros no llevaban bozal. ¿Qué contestaría si me encontraba con un agente de policía? Que no tenía dinero para comprar bozales. Era verdad, pues, a fin de cuentas, solo llevaba 11 sueldos en el bolsillo y eso no bastaba para semejante compra. No iba también a detenerme. Si mi dueño estaba en la cárcel y yo también, ¿qué sería de mis perros y de Corazón Hermoso? Me había convertido en el director de la compañía, el cabeza de familia, yo, el niño sin familia, y me sentía responsable. Mientras andaba con rapidez, los perros levantaban la cabeza hacia mí y me miraban de un modo que no precisaba palabras para ser comprendido. Tenían hambre. Corazón Hermoso, al que llevaba agarrado a mi bolsa, me tiraba de vez en cuando de la oreja para obligarme a que volviera hacia él la cabeza. Cuando yo lo hacía así se frotaba el vientre con un gesto no menos expresivo que la mirada de los perros. También yo habría, como ellos, hablado de mi hambre, pues tampoco había comido, pero ¿de qué hubiera servido? Mis 11 sueldos no podían darnos almuerzo y cena, teníamos que contentarnos con una sola comida que, a mitad del día, nos serviría por 2. La posada en donde nos habíamos alojado y de la que nos sacaba van de expulsar, se encontraba en el Faubourg Saint-Michel, en la calle de Montpellier, y naturalmente yo había seguido esta calle. En mi prisa por huir de una ciudad en la que podía encontrar agentes de policía, no había tenido tiempo de preguntarme a dónde llevaban las calles. Solo quería que me alejaran de Toulouse, el resto me importaba poco.
no sentía predilección por un pueblo u otro. En todas partes me pedirían dinero para comer y alojarnos. La cuestión del alojamiento era aún la de menor importancia. Estábamos en la estación cálida y podíamos acostarnos al aire libre, al abrigo de un matorral o de un muro. Pero ¿y comer? Creo que caminamos casi 2 horas sin que me atreviera a detenerme y, sin embargo, los perros me miraban con ojos cada vez más suplicantes, mientras Corazón Hermoso me tiraba de la oreja y se frotaba el vientre cada vez con más fuerza. Por fin me creí lo bastante lejos de Toulouse como para no tener nada que temer o, al menos, para decir que les pondría el bozal a mis perros. Al día siguiente, si me pedían que lo hiciera, y entré en la primera panadería que encontré. Pedí que me sirvieran 1,5 libras de pan. Compré un pan de 2 libras, me dijo la panadera. Con la familia que lleva, no será demasiado. Hay que alimentar a esos pobres animales. Sin duda, un pan de 2 libras no sería demasiado para mi grupo, pues sin contar a Corazón Hermoso, que no comía mucho, aquello significaba solo media libra de pan para cada uno de nosotros. Pero era demasiado para mi bolsa. El pan costaba por aquel entonces 5 sueldos la libra y, si compraba 2 libras, me costarían 10 sueldos, de modo que me quedaría un solo sueldo de los 11 que tenía. Ahora bien, no me parecía prudente dejarme arrastrar a tan gran prodigalidad, antes de haberme asegurado el futuro. Comprando solo 1,5 libras de pan, que me costaría 7 sueldos y 3 céntimos, me quedarían 3 sueldos y 2 céntimos para el día siguiente, es decir, lo bastante para no morir de hambre y aguardar la ocasión de ganar algún dinero. Mi cálculo estuvo pronto hecho y dije a la panadera, con un aire que intenté hacer seguro, que me bastaba 1,5 libras de pan, rogándole que no cortara más que eso. Bueno, respondió. Y me cortó, de un hermoso pan de 6 libras que, ciertamente, nos hubiéramos comido entero, la cantidad que yo pedía y la puso en una balanza a la que dio un golpecito. Pasa un poco, dijo, váyase por los 2 céntimos. E hizo caer mis 8 sueldos en su cajón. Yo había visto que algunos rechazan los céntimos que les devolvían diciendo que no les servirían de nada. Por mi parte, yo no habría rechazado los que se me debían. Sin embargo, no me atreví a reclamarlos y salí sin decir nada, apretando con fuerza mi pan entre los brazos. Los perros, alegres, saltaban a mi alrededor y Corazón Hermoso me tiraba de los pelos lanzando breves grititos. No fuimos muy lejos. En el primer árbol que encontramos, al borde del camino, apoyé mi arpa contra el tronco y me tendí en la hierba. Los perros se sentaron frente a mí, Capi en el centro, Dolce a un lado, Cervino a otro. Por lo que respecta a Corazón Hermoso, que no estaba cansado, permaneció de pie, listo tal vez a robar los pedazos que le apetecieran. El reparto de la hogaza fue un asunto delicado. Hice 5 partes tan iguales como me fue posible y, para no malgastarlas, las distribuí en pequeñas rebanadas. Cada uno recibía su pedazo cuando llegaba su turno, como si estuviéramos todos comiendo de la misma marmita. Corazón Hermoso, que necesitaba menos alimento que nosotros, se sintió mejor servido y no tenía ya hambre cuando nosotros seguíamos todavía famélicos. Tomé, de su parte, 3 pedazos que puse en mi bolsa para dárselos más tarde a los perros. Luego, como todavía quedaban 4, nos tocó uno a cada uno, fue a un tiempo nuestra repetición y nuestro postre. A pesar de que aquel festín no se parecía en nada a los que provocan discursos, me pareció llegado el momento de dirigir algunas palabras a mis compañeros. Naturalmente, me consideraba su jefe, pero no me creía tan por encima de ellos como para verme dispensado de participarles las graves circunstancias en las que nos hallábamos. Capi había, sin duda, adivinado mi intención, pues mantenía sus grandes ojos, inteligentes y afectuosos, fijos en los míos. Sí, Capi, amigo mío, le dije, sí, amigos Dolce, Cervino y Corazón Hermoso, sí, queridos compañeros, tengo que daros una mala noticia. Nuestro dueño permanecerá 2 meses lejos de nosotros. ¡Oh! Gritó Capi. Eso es triste para él y también para nosotros. Él era quien nos hacía vivir, y en su ausencia vamos a encontrarnos en una situación terrible. No tenemos dinero. Al oír estas palabras, me conocía perfectamente, Capi se levantó sobre sus patas traseras y se puso a caminar en círculo, como hacía cuando pedía la voluntad al respetable público.
¿Quieres que demos algunas representaciones? Continué, seguramente es un buen consejo, pero ¿lograremos una buena colecta? Todo depende de eso. Os prevengo que, si no lo conseguimos, solo tenemos 3 sueldos por toda fortuna. Será necesario, pues, apretarse el cinturón. Siendo así las cosas, me atrevo a esperar que comprenderéis la gravedad de las circunstancias y que, en vez de gastarme alguna juga, reta pondréis vuestra inteligencia al servicio del grupo. Os pido obediencia, sobriedad y valor. Apretemos nuestras filas y contad conmigo como yo cuento con vosotros. No puedo asegurar que mis compañeros comprendieran todas las bellezas de mi improvisado discurso, pero captaron ciertamente sus ideas generales. Sabían, por la ausencia de nuestro dueño, que algo grave sucedía y esperaban de mí una explicación. Si no comprendieron todo lo que les dije, se sintieron, al menos, contentos por mi modo de proceder con ellos y me probaron, con su atención, que se consideraban satisfechos. Cuando digo su atención, hablo solo de los perros, pues por lo que respecta a Corazón Hermoso, le era imposible mantener el espíritu interesado mucho tiempo en el mismo tema. Durante la primera parte de mi discurso, me había escuchado dando pruebas del más vivo interés. Pero, tras una veintena de palabras, se había lanzado al árbol que nos cubría con su follaje, y ahora se divertía balanceándose y saltando de rama en rama. Si Capi me hubiera hecho semejante injuria, ciertamente me hubiese herido, pero nada de lo que Corazón Hermoso hiciera podía asombrarme. Era un atolondrado, un cabeza hueca. Y, al fin y al cabo, era natural que sintiera deseos de divertirse un poco. Confieso que de buena gana hubiera hecho como él y me hubiese columpiado con gusto, pero la importancia y la dignidad de mis funciones ya no me permitían semejantes distracciones. Tras algunos instantes de reposo, di la orden de partida. Era preciso que ganáramos nuestra cama o, al menos, nuestro almuerzo del día siguiente si, como parecía probable, nos acostábamos, por economía, al aire libre. Al cabo de una hora de marcha, aproximadamente, llegamos a la vista de un pueblo que me pareció adecuado para la realización de mi propósito. De lejos parecía bastante mísero y la colecta solo podría ser, en consecuencia, muy mezquina, pero no había motivo para desanimarme. Yo no era exigente en lo que respecta al montante de la colecta y me dije que, cuanto más pequeño fuera el pueblo, menos oportunidades habría de encontrar agentes de policía. Arreglé, pues, a mis cómicos y, en el mejor orden posible, entramos en el pueblo. Por desgracia nos faltaba el pífano de Vitalis y también su prestancia que, como la de un tambor mayor, atraía todas las miradas. Yo no tenía, como él, la ventaja de una gran estatura y una cabeza expresiva. Por el contrario, mi talla era muy pequeña, muy reducida, y mi rostro debía mostrar más inquietud que seguridad. Mientras caminábamos, yo miraba a izquierda y derecha para ver el efecto que producíamos. Era mediocre, la gente levantaba la cabeza, volvía a bajarla y nadie nos seguía. Llegados a una plazoleta en cuyo centro había una fuente sombrea. Da por plátanos, tomé mi arpa y comencé a tocar un vals. La música era alegre, mis dedos ligeros, pero mi corazón estaba triste y me parecía llevar sobre los hombros un pesado fardo. Dije a Servino y a Dolce que bailaran el vals. Me obedecieron enseguida y comenzaron a dar vueltas siguiendo el compás. Pero nadie se molestó en venir a vernos y, sin embargo, en el umbral de las puertas se veían algunas mujeres que hacían calceta o charlaban. Continué tocando. Servino y Dolce continuaron bailando. Tal vez alguien se decidiera a acercarse. Si lo hacía una persona, lo haría otra. Luego 10 y luego otras 20. Pero por más que yo tocara, por más que danzaran Servino y Dolce, la gente permanecía en su casa. Ni siquiera nos miraba. Era desesperante. Sin embargo, no desesperé y toqué con mayor fuerza, arriesgándome a romper las cuerdas de mi arpa. De pronto, un niño pequeño, tan pequeño que, según creo, estaba dando sus primeros pasos, dejó el umbral de su casa y se dirigió hacia nosotros. Sin duda su madre le seguiría y luego, tras la madre, llegaría una amiga, tendríamos público y, en consecuencia, recaudación. Toqué menos fuerte para no asustar al niño y atraerlo. Con las manos levantadas y un andar bamboleante, avanzaba despacio. Ya venía, ya se acercaba. Unos pasos más y estaría a nuestro lado. La madre levantó los ojos, sin duda sorprendida e inquieta de no sentirlo junto a ella. Le vio enseguida.
Pero entonces, en vez de correr a buscarle como yo había esperado, se limitó a llamarle y el niño, dócil, regresó a su lado. Tal vez a aquella gente no le gustara la danza. Era posible al fin y al cabo. Ordené a Dolce y Servino que se tendieran y comencé a cantar mi canzoneta. Y jamás había puesto en ello, ciertamente, un mayor interés. Fenesta vacia y patrono crudele. Quanta sospiré mi ajefato getare. Comenzaba la segunda estrofa cuando vi que se acercaba a nosotros un hombre vestido de levita y con un sombrero de fieltro. Al fin. Canté con más entusiasmo. «Hola», gritó. «¿Qué haces aquí, buena pieza?» «Ya lo ve, señor, estoy cantando». «¿Tienes permiso para cantar en la plaza de nuestra comuna?» «No, señor». «Vete entonces si no quieres que te abra un proceso». «Pero, señor». «Llámame señor guardajurado» y comienza a mover las piernas, mendigo. Un guardajurado. Sabía por el ejemplo de mi dueño lo que costaba rebelarse contra los agentes y los guardas jurados. No me hice repetir la orden. Di la vuelta a mis talones y moví las piernas como me había ordenado, desandando el camino por donde había venido. Mendigo. Aquello no era justo. Yo no había mendigado, había cantado, y aquel era mi modo de trabajar. En 5 minutos salí de aquella comuna tan poco hospitalaria y tan bien guardada. Mis perros me siguieron con las orejas gachas y la expresión triste, comprendieron ciertamente que acababa de acontecernos una mala aventura. Capi me adelantaba de vez en cuando, se daba la vuelta y me miraba curiosamente con sus inteligentes ojos. Otro en su lugar me hubiera interrogado, pero Capi era un perro bien educado, demasiado disciplinado como para permitirse una pregunta indiscreta, se limitaba a demostrar su curiosidad y yo veía temblar sus quijadas, agitadas por los esfuerzos que hacía para retener sus ladridos. Cuando estuvimos bastante alejados como para no temer la brutal llegada del guardajurado, hice una señal con la mano e inmediatamente, los 3 perros formaron un círculo a mi alrededor. Capi, en medio, permanecía inmóvil con sus ojos en los míos. Había llegado el momento de darles la explicación que esperaban. «Nos han expulsado», dije, «porque no tenemos permiso para tocar». «¿Y qué hacemos?», preguntó Capi con un gesto de su cabeza. «Vamos a acostarnos al aire libre, no importa dónde y sin cenar». Al oír la palabra cenar, hubo un gruñido general. Yo enseñé mis 3 sueldos. «Ya sabéis que es todo lo que nos queda. Si gastamos esta noche nuestros 3 sueldos, mañana no tendremos nada para comer. De modo que, como hoy ya hemos comido, pienso que es más prudente pensar en mañana». Y volví a meterme los sueldos en el bolsillo. Capi y Dolce bajaron con resignación los ojos, pero Servino, que no siempre tenía buen carácter y que era muy goloso, continuó gruñendo. Tras haberle mirado severamente sin conseguir que se callara, me dirigí a Capi. «Explícale a Servino», le dije, «lo que parece no querer comprender. Hay que prescindir hoy de una segunda comida si queremos hacer una mañana». E inmediatamente, Capi dio un golpe con la plata a su camarada y pareció entablarse una discusión. La palabra discusión no debe parecer impropia porque se aplique a los animales. Cierto es que los animales tienen, en efecto, un lenguaje particular a cada especie. Si habéis vivido en una casa con cornisas o ventanas en las que las golondrinas suspenden sus nidos, estaréis convencidos, ciertamente, de que esos pájaros no silban solo una breve melodía cuando, al alba, pían vivazmente. Mantienen auténticos discursos, tratan asuntos serios o intercambian palabras tiernas. Y las hormigas de la misma tribu cuando se encuentran en el mismo sendero y frotan sus antenas, ¿qué queréis que estén haciendo si no admitís que se comunican lo que les interesa? Y por lo que se refiere a los perros, no solo saben hablar, sino que saben también leer. Miradles con el hocico al aire o con la cabeza baja husmeando el suelo, oliendo piedras y matorrales. De pronto se detienen ante una mata de hierba o un muro, permanecen unos momentos allí. Nada vemos en aquel muro mientras el perro lee en él toda clase de cosas, escritas en misteriosos caracteres que nosotros ignoramos. No escuché lo que Capi dijo a Servino, pues si los perros entienden el lenguaje de los hombres no comprenden el lenguaje de los perros. Solo vi que Servino se negaba a entrar en razón y que insistía en que gastáramos de inmediato nuestros 3 sueldos. Fue preciso que Capi se enfadara y solo cuando le hubo mostrado sus colmillos, Servino, que no era muy valiente, se resignó al silencio.
La cuestión de la cena quedaba cerrada, ya solo quedaba la de dormir. El tiempo era hermoso, la jornada cálida y dormir al aire libre en esa estación no era cosa grave. Solo era preciso instalarse para escapar a los lobos si es que los había en la región y, lo que me parecía mucho más grave, a los guardas jurados, pues los hombres eran para nosotros más temibles que las bestias. Por lo tanto, no teníamos más que seguir caminando por el blanco camino hasta encontrar una yacija. Eso hicimos. El camino se alargó, los kilómetros sucedieron a los kilómetros, y los últimos fulgores rosados del sol habían ya desaparecido del cielo cuando no habíamos hallado todavía la yacija. Bien o mal, teníamos que decidirnos. Cuando me decidí a que nos detuviéramos para pasar la noche, estábamos en un bosque cortado, de vez en cuando, por algunos claros en los que se levantaban bloques de granito. El lugar era muy triste, muy desierto, pero no teníamos nada mejor para elegir, y pensé que por entre esos bloques de granito podríamos hallar abrigo contra el fresco de la noche. Digo podríamos, hablando de Corazón Hermoso y de mí, pues los perros no me preocupaban. No temía que cogieran una fiebre por dormir al aire libre. Pero, en lo que a mí respecta, debía ser cuidadoso, pues era consciente de mi responsabilidad. ¿Qué sería de mi compañía si yo caía enfermo? ¿Qué sería de mí si tenía que cuidar a Corazón Hermoso? Dejando el camino, nos introdujimos entre las rocas, y pronto divisé un enorme bloque de granito colocado de través, de modo que formaba una especie de cavidad en su base y un techo en la cima. En esa cavidad los vientos habían amontonado un espeso lecho de agujas de pino secas. No podíamos esperar nada mejor. Un colchón para tendernos, un techo para abrigarnos. Solo nos faltaba un pedazo de pan para comer. Pero debíamos intentar no pensar en ello. Además, ya lo dice el refrán. Quien duerme, comí. Antes de dormir, expliqué a Capi que contaba con él para protegerme y el buen animal, en vez de venir a acostarse con nosotros sobre las agujas de pino, permaneció en el exterior de nuestro refugio, haciendo de centinela. Yo podía estar tranquilo, sabía que nadie se acercaría a nosotros sin que me previniera. Sin embargo, aunque tranquilo ya a este respecto, no me dormí en cuanto me tendí sobre las agujas de pino, con Corazón Hermoso envuelto, a mi lado, en mi chaqueta, con Cervino y Dolce acostados a mis pies, pues mi inquietud era mayor que mi fatiga. La jornada, aquella primera jornada de viaje, había sido mala, ¿cómo sería la del día siguiente? Tenía hambre, tenía sed y solo me quedaban 3 sueldos. Por más que los manoseara maquinalmente en mi bolsillo, no aumentaban. 1, 2, 3, siempre me detenía en este número. ¿Cómo alimentar a mi compañía? ¿Cómo alimentarme a mí mismo si, al día siguiente y los sucesivos, no podíamos dar alguna representación? ¿Dónde querían que encontrara yo bozales y un permiso para cantar? Teníamos, pues, que morir de hambre en un rincón del bosque, bajo unos matorrales. Dándole vueltas a tan tristes pensamientos, miraba las estrellas que brillaban en el cielo atenebrado. No soplaba ni la menor brisa. Absoluto silencio, ni el rumor de las hojas, ni el grito de un pájaro, ni el rodar de un carruaje en el camino. Tan lejos como alcanzaba mi vista, podía extenderse en las azulosas profundidades, el vacío. Qué solos, qué abandonados estábamos. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas y luego, de pronto, rompí a llorar. Pobre mamá Barberín. Pobre Vitalis. Me había tendido boca abajo y lloraba con el rostro entre mis manos, sin poder detenerme cuando sentí un tibio aliento pasar por mis cabellos. Me di rápidamente la vuelta y una gran lengua, caliente y suave, se pegó a mi cara. Era Capi que, oyéndome llorar, venía a consolarme como había acudido en mi auxilio la primera noche de viaje. Eché mis 2 brazos a su cuello y le di un beso en el hocico húmedo. Soltó entonces 2 o 3 gemidos ahogados y me pareció que lloraba conmigo. Cuando desperté, la mañana estaba ya avanzada y Capi, sentado frente a mí, me miraba. Los pájaros cantaban en el follaje. A lo lejos, muy a lo lejos, una campana tocaba el ángelus. El sol, alto en el cielo, lanzaba sus rayos cálidos y reconfortantes, tanto para el cuerpo como para el corazón. Nuestro arreglo matinal terminó pronto y nos pusimos en camino, dirigiéndonos hacia donde sonaba el repiqueteo de la campana. Allí había un pueblo, allí, sin duda, habría un panadero. Cuando uno se acuesta sin cenar, el hambre habla muy temprano. Había tomado una decisión.
Gastaría mis 3 sueldos y luego ya veríamos. Al llegar a la aldea, no necesité preguntar dónde estaba la panadería. Nuestro olfato nos guié sin errores a ella. Tuve casi tan buen olfato como mis perros para descubrir a lo lejos el aroma del pan tierno. 3 sueldos de pan, cuando cuesta 5 sueldos la libra, no nos proporcionaron más que un pedacito para cada uno, y nuestro desayuno concluyó muy pronto. Había llegado el momento de ver, es decir, de determinar el medio de lograr una colecta para la jornada. Para ello comencé a recorrer el pueblo buscando el lugar más favorable para la representación y examinando también la fisonomía de la gente para intentar saber si se portarían como amigos o como enemigos. No pensaba dar inmediatamente la representación, pues la hora no era adecuada, sino estudiar el pueblo, elegir el mejor emplazamiento y regresar al lugar, para intentar suerte, mediada la jornada. Aquella idea me absorbía cuando, de pronto, escuché gritos a mi espalda. Me volví con rapidez y vi llegar a Servino perseguido por una vieja. No tuve que esperar mucho tiempo para comprender lo que provocaba aquella persecución y aquellos gritos. Aprovechando una distracción mía, Servino me había abandonado y había entrado en una casa en la que había robado un pedazo de carne que llevaba en la boca. ¡Al ladrón!, gritaba la vieja, detenedles a todos. Al oír aquellos gritos, sintiéndome culpable o, al menos, responsable de la falta de mi perro, eché también a correr. ¿Qué iba a responder yo si la vieja me exigía el precio del pedazo de carne robado? ¿Cómo pagarlo? ¿No iban a encarcelarnos si nos detenían? Al verme huir, Capi y Dolce no se quedaron atrás y yo le sentí tras mis talones mientras Corazón Hermoso, al que llevaba sobre mi hombro, me agarraba por el cuello para no caerse. No había que temer que nos cogieran alcanzándonos, pero podían detenernos al pasar y esa, precisamente, me pareció que era la intención de 2 o 3 personas que nos cerraban el paso. Afortunadamente, una callejuela transversal desembocaba en la calle por la que corríamos. Me introduje en ella seguido por los perros y, corriendo siempre con todas nuestras fuerzas, pronto estuvimos en pleno campo. Sin embargo, solo me detuve cuando comenzó a faltarme el aliento, es decir, tras haber recorrido, por lo menos, 2 kilómetros. Me giré entonces, atreviéndome a mirar hacia atrás. Nadie nos perseguía. Capi y Dolce seguían tras mis talones, Servino estaba lejos, pues sin duda se había detenido para comerse el pedazo de carne. Le llamé, pero Servino, que sabía que merecía un severo correctivo, se detuvo, y luego en vez de venir hacia mí, huyó. Servino había robado el pedazo de carne impulsado por el hambre. Pero yo no podía aceptar esta razón como una excusa. Era un robo. El culpable debía ser castigado o la disciplina de mi compañía se habría perdido. En el siguiente pueblo, Dolce imitaría a su compañero y el propio Capi acabaría por sucumbir a la tentación. Debía, pues, administrar una corrección pública a Servino. Pero para eso era preciso que quisiera presentarse ante mí y no era cosa fácil decidirle a ello. Recurrí a Capi. Ve a buscar a Servino. Y marchó enseguida a cumplir la misión que yo le confiaba. Me pareció, sin embargo, que aceptaba el papel con menos celo del que le era habitual y, en la mirada que me echó antes de partir, creí que actuaría de mejor grado como abogado de Servino que como mi gendarme. Solo me quedaba aguardar el regreso de Capi y de su prisionero, lo que podía exigir mucho tiempo, pues, muy probablemente, Servino no se dejaría traer enseguida. Pero aquella espera no era muy desagradable para mí. Estaba lo bastante lejos del pueblo como para no temer que me persiguieran. Y por otro lado, me sentía bastante fatigado por mi carrera como para desear unos momentos de descanso. Además, ¿para qué darme prisa si no sabía a dónde ir y no tenía nada que hacer? Precisamente, el lugar en donde me había detenido parecía hecho a propósito para la espera y el descanso. En mi loca carrera, sin saber a dónde iba, había llegado a orillas del canal del Midi y, tras haber recorrido polvorientas campiñas desde mi salida de Toulouse, me hallaba ahora en un país verde y fresco. Agua, árboles, hierba, una fuentecilla que corría a través de las grietas de una roca tapizada de plantas que caían en cascadas floridas a lo largo del curso del riachuelo. Era algo delicioso y me sentía allí a las 1000 maravillas para esperar el regreso de los perros. Transcurrió una hora sin que ni el uno ni el otro regresaran, y comenzaba a inquietarme cuando Capi reapareció solo, con la cabeza gacha. ¿Dónde está Servino?
Capi se tendió en actitud temerosa. Entonces, mirándole, advertí que una de sus orejas estaba ensangrentada. No necesité explicación alguna para comprender lo que había ocurrido. Servino se había rebelado contra la gendarmería, había resistido a Capi que, tal vez obedeciendo a regañadientes una orden que consideraba demasiado severa, se había dejado ganar. Tenía que reñirle y castigarle también. No tuve valor para ello, no quería entristecer a los demás, bastante afligido estaba ya con mi propia pesadumbre. Fracasada la expedición de Capi, solo podía hacer una cosa: aguardar a que Servino quisiera volver. Le conocía. Tras un primer movimiento de rebeldía, se resignaría a sufrir el castigo y yo podría verle aparecer arrepentido. Me tendí bajo un árbol, manteniendo sujeto a Corazón Hermoso, pues temía que sintiera deseos de unirse a Servino, y con Dolce y Capi acostados a mis pies. El tiempo transcurrió, Servino no apareció, insensiblemente el sueño me dominó y me dormí. Cuando desperté el sol se hallaba sobre mi cabeza y las horas habían transcurrido. Pero yo no necesitaba el sol para advertir que era tarde. Mi estómago gritaba que hacía tiempo ya que había comido mi pedazo de pan. Por su lado, ambos perros y Corazón Hermoso me mostraban también que tenían hambre. Capi y Dolce, con sus caras lastimosas, Corazón Hermoso con sus muecas. Y Servino seguía sin aparecer. Le llamé, le silbé, pero todo fue inútil, no apareció. Tras haber comido bien, digería tranquilamente acurrucado bajo un matorral. Mi situación se hacía crítica. Si me iba, podía perderse y no volver a encontrarnos. Si me quedaba, no tendría ocasión de ganar algunos sueldos y comer. Y, precisamente, la necesidad de comer se hacía cada vez más imperiosa. Los ojos de los perros buscaban desesperadamente los míos y Corazón Hermoso se frotaba el vientre lanzando grititos encolerizados. Puesto que el tiempo transcurría y Servino no regresaba, mandé de nuevo a Capi para que buscara a su camarada, pero regresó solo al cabo de media hora y me hizo comprender que no le había encontrado. ¿Qué hacer? Pese a que Servino fuese culpable y nos hubiera puesto a todos, por su causa, en una situación terrible, no podía pensar en abandonarle. ¿Qué diría mi dueño si no le devolvía sus 3 perros? Y luego, pese a todo, yo quería a aquel bribón de Servino. Decidí, pues, esperar, hasta el ocaso, pero era imposible permanecer así, inactivos, escuchando los hambrientos gritos de nuestro estómago, gritos tanto más dolorosos cuanto eran los únicos que se hacían oír, sin distracción y sin tregua. Era preciso inventar algo que nos ocupara a los 4 y nos distrajera. Si podíamos olvidar que teníamos hambre, seguramente durante las horas de olvido, tendríamos menos hambre. ¿En qué ocuparnos? Cuando estaba pensando en ello, recordé que Vitalis me había explicado que, en la guerra, cuando un regimiento estaba cansado por una larga marcha, se hacía sonar la música de modo que, al escuchar las alegres o dinámicas melodías, los soldados olvidaran su fatiga. Si tocaba una melodía alegre, tal vez olvidáramos nuestra hambre. En cualquier caso, ocupado yo en tocar y los perros en bailar con Corazón Hermoso, el tiempo pasaría más rápidamente. Tomé el arpa, que estaba apoyada en un árbol, y volviéndome de espaldas al canal, tras haber colocado a mis cómicos, comencé a tocar una melodía de baile y luego un vals. Al comienzo mis actores no parecían muy dispuestos a bailar, era evidente que un pedazo de pan les habría convenido más, pero se animaron poco a poco, la música producía su efecto, todos olvidamos el pedazo de pan que no teníamos y ya solo pensamos en tocar, yo, o en bailar, los animales. De pronto, escuché una voz clara, una voz de niño, gritando, ¡bravo! Aquella voz procedía de mi espalda. Me di la vuelta con rapidez. Un barco se había detenido en el canal, con la proa dirigida a la orilla en que nos hallábamos. Los 2 caballos que lo arrastraban habían hecho un alto en la orilla opuesta. Era un barco singular, jamás había visto yo otro igual. Era mucho más corto que las barcazas que sirven por lo común para navegar por los canales y, sobre el puente, poco elevado, se había construido una especie de galería acristalada. Delante de la galería se veía una veranda sombreada por plantas trepadoras cuyo follaje, agarrándose aquí y allá a las grietas del techo, caía en ciertos lugares como verdes cascadas. Bajo aquella veranda había 2 personas, una dama joven todavía, de noble y melancólico aspecto, que estaba de pie, y un muchacho aproximadamente de mi edad que me pareció acostado.
Sin duda, había sido el niño quien había gritado bravo. Repuesto de mi sorpresa, pues la aparición no tenía nada que pudiera asustarme, me saqué el sombrero para dar las gracias a quien me había aplaudido. ¿Toca usted por placer?, me preguntó la dama, hablando con ligero acento extranjero. Es para que mis comediantes trabajasen y también, para distraerme. El niño hizo una señal y la dama se inclinó hacia él. ¿Quiere tocar de nuevo?, me pidió la dama, levantando de nuevo la cabeza. Que si quería tocar. Tocar para un público que tan oportunamente llegaba. No me hice rogar. ¿Quieren ustedes una danza o una comedia?, dije. Oh. Una comedia, gritó el niño. Pero la dama le interrumpió diciendo que prefería una danza. La danza es muy corta, gritó el niño. Tras la danza, si el respetable público lo desea, podemos representar algunos números como los que se presentan en los circos de París. Era una frase de mi dueño e intenté pronunciarla con su misma nobleza. Pensándolo bien, me había aliviado mucho que rechazaran la comedia, pues me hubiera visto en grandes dificultades para organizar la representación, primero porque Servino me hacía falta, y luego porque no disponía de los trajes y los accesorios necesarios. Volví, pues, a coger mi arpa y comencé a tocar un vals. E inmediatamente Capi rodeó a Dolce con sus patas y comenzaron a girar siguiendo el compás. Luego, Corazón Hermoso bailó un fragmento solo. Y sucesivamente pasamos revista a todo nuestro repertorio. No sentíamos la fatiga. Por lo que respecta a mis comediantes, seguramente habían comprendido que sus trabajos serían pagados con una cena y no escatimaban esfuerzos como tampoco los escatimaba yo. De pronto, en medio de uno de mis ejercicios, vi a Servino saliendo de un matorral y, cuando sus compañeros pasaron junto a él, se introdujo desvergonzadamente en sus filas y tomó su papel. Mientras tocaba y vigilaba a mis comediantes, echaba de vez en cuando una mirada al muchachito y, cosa rara, pese a que pareciera gozar mucho con nuestros ejercicios, no se movía. Permanecía acostado, tendido, en una completa inmovilidad, moviendo solo sus manos para aplaudirnos. Estaba paralítico. Parecía que estuviera atado a una tabla. Insensiblemente, el viento había empujado al barco contra la ribera en la que me hallaba y ahora podía contemplar al muchacho como si estuviera en el barco, junto a él incluso. Era rubio, su rostro estaba pálido, tan pálido que podían verse las azuladas venas de su frente bajo la piel transparente. Su expresión era dulce y triste, y tenía algo de enfermizo. ¿Cuánto hace pagar usted por las localidades de su teatro?, me preguntó la dama. Se paga de acuerdo con el placer que se ha sentido. Entonces, mamá, habrá que pagar muy caro, dijo el niño. Luego añadió unas palabras en una lengua que no comprendí. Arthur querría ver a sus actores de más cerca, me dijo la dama. Hice una señal a Capi que, tomando impulso, saltó al barco. ¿Y los otros?, gritó Arthur. Servino y Dolce siguieron a su compañero. ¿Y el mono? Corazón Hermoso hubiera podido saltar fácilmente, pero yo no me sentía nunca seguro de él. Una vez a bordo, podía librarse a algunas jugarretas que tal vez no hubieran complacido a la dama. ¿Es fiero?, preguntó. No, señora. Pero no siempre me obedece y temo que no se porte convenientemente. Bueno. Embarque con él. Al decir estas palabras, hizo una señal a un hombre que se mantenía atrás, junto al gobernador, e inmediatamente el hombre pasando a proa, echó una tabla a la orilla. Era un puente. Eso me permitió embarcar sin arriesgarme a dar el peligroso salto, y entré en el barco con gravedad, con mi arpa al hombro y Corazón Hermoso en la mano. El mono, gritó Arthur. Me acerqué al niño y, mientras él acariciaba y agasajaba a Corazón Hermoso, pude examinarle a placer. Cosa extraña, verdaderamente, como me había parecido, estaba atado a una tabla. ¿Tiene usted padre, no es cierto, hijo mío?, me preguntó la dama. Sí, pero por el momento estoy solo. ¿Por mucho tiempo? Por 2 meses. 2 meses. Oh, pobre pequeño. ¿Cómo está tanto tiempo solo a su edad? No tengo otra solución, señora. Sin duda su dueño le obliga a entregarle una suma de dinero al cabo de ese tiempo. No, señora. No me obliga a nada. Mientras consiga algo para vivir durante esos 2 meses, basta. Y ha conseguido vivir hasta ahora. Dudé antes de responderle.
Jamás había conocido a una dama que me inspirara tal sentimiento de respeto. Sin embargo, me hablaba con tanta bondad, su voz era tan dulce, su mirada tan afable, tan alentadora, que decidí contarle la verdad. Además, ¿por qué callar? Le conté, pues, cómo me había visto obligado a separarme de Vitalis, condenado a prisión por haberme defendido, y cómo, desde que había salido de Toulouse, no había podido ganar ni un céntimo. Mientras yo hablaba, Arthur jugaba con los perros pero, sin embargo, escuchaba y entendía lo que yo decía. «¿Qué hambre deben tener?», gritó. Al oír estas palabras, que conocían bien, los perros comenzaron a ladrar y Corazón Hermoso se frotó el vientre con frenesí. «Oh, mamá», dijo Arthur. La dama comprendió la petición. Dirigió unas palabras en lengua extranjera a una mujer que asomó la cabeza por una puerta entreabierta y, casi de inmediato, aquella mujer trajo una mesita bien servida. «Siéntese, hijo mío», me dijo la dama. No me hice rogar, dejé el arpa y me senté rápidamente ante la mesa. Los perros se colocaron enseguida a mi alrededor y Corazón Hermoso se acomodó en mis rodillas. «¿Comen pan sus perros?», me preguntó Arthur. «Que si comían pan». Les di a cada uno un pedazo que ellos devoraron. «¿Y el mono?», dijo Arthur. Pero Corazón Hermoso no necesitaba que se preocuparan por él, pues mientras yo servía a los perros, se había apoderado de una corteza de paté con la que se estaba atragantando bajo la mesa. Tomé, a mi vez, un pedazo de paté, y si no me atragantaba como Corazón Hermoso, por lo menos lo devoraba con la misma avidez. «Pobre niño», dijo la dama llenando mi vaso. Arthur, por su parte, no decía nada, pero nos miraba con los ojos muy abiertos, admirando seguramente nuestro apetito, pues tan voraz era uno como los otros, incluso Cervino que, sin embargo, hubiera debido saciarse con la carne robada. «¿Dónde hubieran cenado esta noche si no llegan a encontrarnos?», preguntó la dama. «Me parece que no hubiéramos cenado. ¿Y dónde cenarán mañana?». «Tal vez mañana tengamos, como hoy, la suerte de un buen encuentro». Sin continuar hablando conmigo, Arthur se volvió hacia su madre y se inició entre ellos una larga conversación en la lengua extranjera que yo había oído ya. Él parecía solicitar algo que ella no estaba dispuesta a conceder o, al menos, contra la que tenía algunas objeciones. De pronto, volvió hacia mí su cabeza, pues su cuerpo no se movía. «¿Quiere quedarse usted con nosotros?», dijo. Le miré sin responder, tan de improviso me cogió la pregunta. «Mi hijo le pregunta si quiere usted quedarse con nosotros». «¿En el barco?». «Sí, en el barco. Mi hijo está enfermo, los médicos han ordenado que se le mantenga atado en una tabla como usted puede ver. Le paseo en este barco para que no se aburra. Usted se quedará con nosotros. Sus perros y su mono darán representaciones y Arthur será su público. Y usted, hijo mío, si quiere, tocará el arpa. De este modo nos hará un favor y nosotros, por nuestra parte, tal vez podamos serle útiles. No tendrá que buscar constantemente un público, lo que no debe ser siempre fácil para un niño de su edad. En barco. Jamás había estado en un barco y ese había sido mi gran deseo. Iba a vivir en un barco, en el agua, ¡qué felicidad! Aquel fue el primer pensamiento que pasó por mi espíritu deslumbrándolo. ¡Qué sueño! Algunos segundos de reflexión me permitieron advertir lo afortunada que para mí era aquella proposición y cuán generosa era la que me la dirigía. Tomé la mano de la dama y la besé. Ella pareció sensible a aquella muestra de agradecimiento y, afectuosa, cariñosamente casi, me pasó varias veces la mano por la frente. «Pobre pequeño», dijo. Puesto que me pedían que tocara el arpa, me pareció que no debía retrasar el cumplimiento del deseo que me expresaban. La diligencia era, hasta cierto punto, un modo de probar mi buena voluntad y mi agradecimiento. Tomé mi instrumento y fui a colocarme en la delantera del barco, luego comencé a tocar. Al mismo tiempo la dama se llevó a los labios un pequeño silbato de plata del que brotó un agudo silbido. Me detuve enseguida, preguntándome por qué silbaba de aquel modo. Tal vez quería decirme que lo hacía mal o quizá quería que me callara. Arthur, que se fijaba en todo lo que sucedía a su alrededor, adivinó mi inquietud. «Mamá ha silbado para que los caballos se pongan de nuevo en marcha», dijo. En efecto, el barco, que se había alejado de la orilla, comenzaba a deslizarse por las tranquilas aguas del canal arrastrado por los caballos.
El agua chapoteaba contra el casco y, a cada lado, los árboles huían hacia atrás, iluminados por los oblicuos rayos del sol poniente. ¿Quiere usted tocar?, preguntó Arthur. Y llamando a su madre con una señal de su cabeza, le tomó la mano y la conservó entre las suyas mientras yo tocaba los distintos fragmentos que mi dueño me había enseñado.